Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy es domingo 26 de septiembre. Estamos ya iniciando el otoño. Hace un par de días el otoño arrancó, ya sentimos el cambio de clima en este tiempo. Así que hay que ir adaptándonos poco a poco. Sin duda los días van a ser más fríos de aquí hasta el año que viene. Así que vamos poco a poco ajustándonos a lo que viene adelante, ¿verdad? Pues gracias por acompañarnos el día de hoy en este devocional. El día de hoy nos corresponde revisar un texto que es sumamente interesante. Es este texto que se encuentra en la primera carta a Timoteo capítulo 4 en los versículos 6 hasta el 16. Así que si ustedes me permiten, vamos entonces a repasar el texto y vamos a ir comentando algunas cosas que son interesantes del pasaje. Eh, Cuando leemos el texto, obviamente la primera carta a Timoteo y la segunda, son unas cartas que realmente son muy personales. Me llama mucho la atención la interacción de Pablo con Timoteo, que revela dentro de la carta, pues, no solamente el conocimiento que Pablo tiene de Timoteo, de sus fortalezas, sino también de sus debilidades. Y cómo el apóstol San Pablo se preocupa por ayudar a este joven que fue su discípulo, al que Pablo lo llevó con él en diferentes viajes, ¿verdad? Y cómo Pablo lo ayuda a tratar de mejorar en el área, ¿verdad?, de personal, pero también en el área espiritual y ministerial. Así que cuando entramos a las cartas de Timoteo, nos encontramos con cartas que son bastante personales. Me gustaría empezar leyendo con ustedes un poquito del pasaje, ¿verdad? Bien, veo que ya estamos aquí conectados algunos, y hermana Silvia, Vicky, Miriam, hermana María Sara. Y pues vamos entonces a ver rápidamente lo que es este pasaje, y me gustaría empezar eh, viendo el texto, dividiéndolo en dos partes porque me pareció lógico. La primera parte del texto, del 6 hasta el versículo 10, Pablo hace una alusión de, de lo que Timoteo tiene que tomar como su prioridad. Y luego en la segunda parte, del 11 hasta el 16, da una serie de mandamientos relacionados con lo que Pablo le había dicho. Muy bien, así que si ustedes me permiten, vamos a ir viendo. Entonces quisiera leer para ustedes la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 6 hasta el 10, donde dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si ustedes notaron esta parte, observamos que Pablo se centra en uno de los elementos importantes, necesarios para el desarrollo de nuestra vida, y es lo que Pablo llama como la piedad.
Curiosamente, en este texto, hablar de la piedad a veces nos parece un poquito raro porque no entendemos el concepto. Eh, ¿Qué es piedad? Eh, Me llamó la atención el hecho de que cuando hablamos de la piedad estamos hablando de una forma de vida que está caracterizada uh, por conductas que nacen de nuestra convicción con respecto a Dios, al Señor Jesucristo y a la Escritura. En este tipo de conductas lo que se hace evidente son los valores morales que precisamente nacen de nuestra relación con Dios. Entonces, una persona piadosa no es la persona que está viendo hacia el cielo con los brazos aquí, ¿verdad? Eh, no, la piedad es una característica sumamente activa, dinámica, que se desarrolla dentro de la vida de cada uno de nosotros. Al buscar el concepto me di cuenta de dos cosas interesantes, ¿no? La primera de ellas es que piedad no es un don espiritual. O sea, no lo veo yo, no lo encontramos en la Biblia como que la piedad es algo que lo produce Dios o el Espíritu Santo. Tampoco lo veo, no lo vemos como don espiritual, ni tampoco lo vemos como fruto del Espíritu Santo. Es decir, nos muestra este hecho que cuando hablamos de piedad, estamos hablando de una característica que tiene que nacer necesariamente en nosotros y que tiene que ser generada por nosotros. O sea, son conductas que nosotros deliberadamente tenemos que empezar a desarrollar. Eh, Conductas que tienen que ver con la contemplación de nuestro Dios, con la percepción de Dios, con la obediencia a Dios, con el seguimiento a los mandamientos bíblicos. Todo esto, ¿verdad? Es lo que es piedad. En algunas traducciones la palabra piedad la encontramos con la palabra religión. Entonces, religión no es otra cosa más que el conjunto de conductas que nacen de nuestra relación con Dios. Como yo sé quién es Dios, entonces yo me veo obligado por mí mismo a vivir de cierta manera. Fíjense qué interesante que Pablo le esté diciendo esto a Timoteo. Parecería que es un concepto que está de más, sin embargo no lo es. Porque si algo tenemos nosotros que ir aprendiendo es precisamente eso, que debemos crear en nosotros una forma de vida moral, espiritual, que nazca de nuestra relación con Dios. Es por esto que para que nosotros podamos desarrollar esta piedad, pues se requiere, como vemos en el pasaje, que nosotros desechemos ciertas cosas. Y es aquí donde viene el primer mandamiento de Pablo a Timoteo, la primera orden que le da. Por cierto, déjenme decirles que en esta pequeña versión del 6 al 16, Pablo utiliza una docena de mandamientos para Timoteo, de órdenes, de imperativos, ¿verdad? Esto puede significar que Pablo está aconsejando a Timoteo qué es lo que debe de hacer. Entonces lo primero que debe de hacer Pablo es desechar. ¿Qué es lo que un cristiano debe desechar para poder desarrollar piedad en su vida? Pues Pablo habla aquí que lo primero que se debe desechar son las fábulas. Y Pablo las califica de dos maneras. Uno, lo que son fábulas profanas. La palabra fábula significa historia, son historias, son cuentos, ¿verdad? Y sabemos que todos nosotros dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro ambiente, pues siempre tenemos cuentos, tenemos historias que nos han gustado, ¿verdad? Y muchas de ellas las llevamos al terreno de lo práctico. Eh, Pablo menciona, ¿no?, que hay cierto tipo de historias que tienen dos características. Unas
que son historias o fábulas profanas, es decir, que no tienen nada que ver con Dios, que no se relacionan con el Señor ni con su palabra en absoluto. Son fábulas que vienen del mundo, que vienen de la sociedad en que estamos, ¿sí? Y además Pablo agrega aquí con una frase un poquito despectiva diciendo que también hay fábulas que vienen de viejas. Me llamó mucho la atención y me preocupó el término porque parecería muy despectivo, ¿no? Obviamente pensar que las personas mayores, adultas, que llegan a cierta edad, sobre todo femeninas, que llegan a cierta edad empiecen a crear cierto tipo de ideas, ¿no? Bueno, me metí nuevamente a buscar el término y me encontré con que esta palabra que se traduce en la Reina Valera como de viejas es una palabra que significa lo tonto, lo que no tiene sentido. Es decir, que las fábulas a las que Pablo hace referencia, uno, ni vienen de Dios, y dos, son fábulas, son historias tontas, historias que no tienen ningún sentido. Y si lo encuadramos correctamente, Pablo está hablando de que no tienen sentido dentro del terreno espiritual y no tienen ningún sentido, no sirven para nada en la intención de hacernos crecer. Entonces tenemos aquí lo primero que Timoteo tiene que aprender a hacer es a tener juicio sobre cuál es la información que él debe de utilizar para poder, para poder crecer. ¿Sí? ¿Qué tipo de información debe de tener, qué tipo de datos debe de tener para poder construir su vida? Eso es lo primero que Pablo le dice a Timoteo. Entonces, cuando tú abandonas eso, puedes entregarte a una forma de vida que nace precisamente de tu relación con Dios. Esa relación con Dios, esa forma de vida, es lo que se conoce como piedad. Así que tenemos la primera parte del pasaje en donde Pablo es muy directo con Timoteo. Timoteo, enfócate en lo que vale, en lo que importa, en lo que te puede hacer crecer. Y esto es la piedad, tu relación con Dios, la forma en que te va transformando constantemente. ¿Sí? Y Pablo le dice, mira, esto es lo importante. ¿Verdad? Me llama la atención como Pablo dice, estas son palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Tenemos que enfocarnos en esta verdad. Tenemos que seguir la piedad. Y una vez dicho esto, el apóstol San Pablo se lanza a una serie de mandamientos, de consejos a Timoteo, ¿no? Versículo 11, esto es lo que debes de enseñar. Que la gente desarrolle piedad en su vida. Mándalo, enséñalo. Y luego le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo ahora se lanza a una parte muy interesante de la vida de Timoteo, que es su desarrollo personal. Timoteo, aparentemente por lo que leemos en este pasaje, pues podría ser una persona de un temperamento probablemente indeciso, o podría ser una persona temerosa. Y precisamente por la razón de ser un joven y tener que tratar con adultos que saben, que conocen más que él. Por eso Pablo le dice, mira, nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. O sea, Pablo le dice, mira, trata de entenderte a ti mismo y de convertirte en un patrón para las otras personas. La palabra ejemplo es eso, es la palabra patrón. Es decir, tú sigues un patrón, ¿verdad? Y repites un patrón. Y Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que convertirte en ese patrón, el patrón que la gente va a seguir. Y ese patrón es un patrón que tiene que ver con la forma de hablar, con la conducta, con la forma de amar, con la forma de desarrollar tu vida espiritual, tu fe y tu pureza. Es interesante, ¿no? Cómo
la vida espiritual va muy ligada a lo que somos nosotros como personas. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal, lo que es nuestro temperamento, nuestro carácter, no va a ser diferente, pero sí puede ser readaptado, reacondicionado a través de nuestra relación con Dios. Y puede llevarnos incluso a convertirnos en patrones para otras personas. Así que Pablo le dice, mira, no te sientas temeroso, ahí estás tú, conviértete en un patrón para la gente. Y le muestra cómo debe de ministrar. Y le dirige a dos cosas importantes, tres cosas importantes que tiene que hacer como parte de su desarrollo como persona y como ministro. Y le dice, lo que tienes que hacer es ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando dice Pablo, ocúpate en la lectura, no se refiere que vaya a su biblioteca y tome libros y lea a Shakespeare, lea a Cervantes, ¿verdad? Lea a los grandes filósofos. No, Pablo se refiere a lo que debe de ser la lectura de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Una de las cosas que vamos nosotros perdiendo dentro de lo que vamos perdiendo en nuestro tiempo en la iglesia en general, es el hecho de que en la iglesia ya no se lee la Biblia. Si ustedes han notado, yo recuerdo mis años de la infancia, había una parte del programa que era lectura de la palabra de Dios, la lectura bíblica, y ponían ahí un texto a veces largo, ¿verdad? Y todos nos paramos y hacíamos la lectura. A veces alguien la dirigía, a veces era una lectura alternada por el que dirigía y nosotros y se leía la palabra. Ahora esto ya se ha ido perdiendo. Pablo le dice a Timoteo, mira, dentro de la iglesia es importante que leamos la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, porque de la lectura va a venir la exhortación, o sea, de la palabra de Dios va a venir lo que es la capacidad para que nosotros podamos amonestarnos a nosotros, aconsejarnos a nosotros, guiarnos a nosotros. De la palabra viene la exhortación y obviamente de la palabra también viene la enseñanza, que nosotros vayamos aprendiendo. Así que Pablo le dice, mira, ahí estás en el ministerio, empieza a trabajar en esto, a ocuparte en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti. No sabemos cuál era el don de Timoteo, si era evangelista, si era maestro, si era pastor maestro, no lo sabemos, pero Pablo le dice, no descuides el don. Y eso me llama mucho la atención, porque a veces pensamos que cuando nosotros tenemos un don, automáticamente va a fluir. Y no nos damos cuenta que si el Señor te ha dado el don de evangelista, tienes que prepararte como evangelista, tienes que estudiar técnicas de evangelismo. Si tú eres maestro, tienes que aprender, tienes que estudiar más y más y más de la palabra de Dios, ¿verdad? Si eres pastor y el Señor te ha dado el don pastoral, entonces tienes que aprender cuáles son las técnicas pastorales y tienes que saber qué es lo que se hace en el pastorado. No tienes que descuidar el don que está en ti, no solamente en la preparación, sino también ejercitándolo. Este don le había sido dado a Timoteo por los ancianos, por el liderazgo de la iglesia. Para terminar, entonces ya Pablo le dice a Timoteo, ocúpate entonces en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los demás. Qué bonita manera de terminar, ¿no? Mira, Timoteo, Dios te ha capacitado, te ha dado dones, pero tienes que aprender a cuidarte a ti mismo. O sea que tienes que cuidar, fíjense, si sumamos todo, Pablo dice a Timoteo, tienes que cuidar tu vida espiritual, piedad. Tienes que cuidar tu ministerio, la lectura de la Biblia, el aconsejar, la enseñanza, ¿verdad? Pero también tienes que cuidarte de manera personal. Cuídate a ti mismo, tu persona, tu salud y también
cuida de la doctrina, la sana enseñanza. Que no se vuelva tu enseñanza una serie de fábulas y de historias huecas y sin sentido. Cuando entonces vemos, hermanos, este pasaje, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el hecho de que Pablo vio a Timoteo en toda la extensión de la persona, lo vio tal como era, con todas las necesidades. Y eso nos habla de que también nosotros estamos en la misma línea. Nosotros como personas debemos de desarrollar una fe integral que cubra todas las áreas de nuestra experiencia, que cubra el área de mi salud física, de mi salud mental, de mi salud espiritual. Pero también debo de desarrollar en mí ese deseo de seguir sirviendo y de servir dentro del área donde Dios nos haya colocado. Eh, Como ustedes pueden observar, ser un cristiano efectivo, ser un cristiano que deja impacto, consiste básicamente en ser una persona congruente en todas las áreas de nuestra experiencia. Esto es lo más difícil que existe, ¿verdad? El llegar a ser congruente entre lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos. Así que dejamos esta enseñanza aquí de Pablo a Timoteo. Esfuérzate. Esfuérzate en la piedad, porque de ahí se va a desarrollar todo. Bonito pasaje, ¿verdad, hermanos? Pues ahí lo dejamos. Gracias por habernos acompañado en esta hora. Estoy tratando de ver aquí algunos de los comentarios de ustedes. Gracias por los saludos. Gerardo, gracias. Hermana Claudia también. Leo Patiño. Irma Argüelles, que el Señor también les bendiga a ustedes. Moni Gordillo, buen día también para ustedes. Samuel, gusto en saludarte también a ti. Alejandra Vázquez, Pati Alciniega, gracias hermana Josefina. María Leonor, gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy son varios. Jorge Fuentes, saludos, excelente domingo también para ustedes. Mari Valencia, Betty Mendoza y todos. Bueno, pues gracias por acompañarnos el día de hoy y pues esperamos que tengan ustedes un buen domingo. ¿Y qué les parece si terminamos? Y pues obviamente, ¿verdad? No podemos dejar pasar por alto orar el día de hoy sobre todo por la familia de Karina, ¿verdad? Karina Araiza, quien fue nuestra misionera en Oaxaca, traduciendo la Biblia, y a quien el Señor llamó el día de ayer a su presencia. No se olviden de estar orando por su papá, por su mamá, por sus hermanas, que el Señor les lleve el consuelo. Y si me permiten, vamos a hacer una oración y terminar orando por ella. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites esta mañana. Queremos agradecer que hayas estado tú con nosotros, que nos dirijas, Señor, y nos hagas reflexionar sobre la importancia de desarrollar en nosotros una vida piadosa, o sea, una vida que te considera a ti, que te toma a ti en cuenta y que transforma, Señor, nuestra forma de vivir. Danos la fortaleza para hacerlos. Y en esta hora también, Señor, oramos por la familia de Cari. Te damos muchas gracias por lo que Cari fue, por lo que significó, por el legado que dejó entre nosotros, pero ahora también oramos por su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, Señor, que sin duda están pasando momentos de tristeza y de dolor, que el consuelo tuyo, Señor, los acompañe. Y gracias por estar con nosotros este día. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén.
Pues bien, hermanos, los que gusten acompañarnos el día de hoy en los servicios, ya saben, está ya ahorita el primer servicio de la mañana, a las 11 viene el segundo y a la 1 de la tarde el tercer servicio. También acuérdense que ya están las clases de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia. Clases muy interesantes, ojalá ustedes puedan conectarse, ya sea por YouTube o si necesitan o quieren conectarse por Zoom y participar dentro de los diálogos dentro de la clase, también lo pueden hacer. Solamente mándennos un correo para que les mandemos las claves de Zoom y ustedes puedan entrar también a las clases. Recuerden, las clases son el sábado, ¿verdad? Y también, ay, se me olvidó, creo que es el martes, es la otra clase martes en la noche, y luego el sábado desde las 10 de la mañana a las 11 y a las 12, ¿verdad? Vienen las siguientes clases, así que les invitamos para que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros y que pasen ustedes un bendecido y bonito domingo en compañía de la familia. Que Dios les bendiga a todos.